Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estés viendo este video. A principios y a mediados del siglo XX fueron épocas complicadas para el mundo con demasiadas muertes y desastres. A continuación, te invitaremos a que nos acompañes a ver los detalles de estos trágicos periodos. Empezando por el siglo XX, en el año de 1914, se origina la Primera Guerra Mundial, la cual fue un acontecimiento bélico internacional. Este se origina en Europa, no solo quedó ahí, sino se prolongó a varios continentes. Existieron varias causas, como la rivalidad entre potencias europeas para conquistar nuevas colonias, competencia económica y la principal causa fue el asesinato del archiduque en Austria, y claro, a su esposa. Gracias a esto se dio paso a la guerra. Esto ocasionó que evolucionara la tecnología gracias a que los demás países estaban innovando sus armas, tanques, hangares, vacunas, ortopedia, bombas, etc. Estas innovaciones tecnológicas causaron un impacto muy grande y devastador. Con estas se ocasionó que se perdieran demasiadas vidas humanas. También sabemos que estas no produjeron un cambio benéfico como las innovaciones tecnológicas del momento, sino que fueron hechas con la intención de querer estar por encima de todos. Las consecuencias fueron graves. Consiguieron que se perdiera más de lo que se pensaba ganar. Y no solo eso, sino que éstas dieron paso a nuevos conflictos en el futuro. A continuación, veremos algunas consecuencias del tipo social, económico, político y cultural. Sociales. Este aspecto habla de la población y de cómo se vio afectada. En este caso, se tuvieron demasiadas pérdidas, que aproximadamente fueron entre 10 y 31 millones de personas, los cuales no solo afectó al país, sino que también afectó a familias, al dejar niños huérfanos y esposas viudas. Económicos. Este aspecto perjudicó a los países de todo el mundo, ya que tuvieron que llevar a cabo las reconstrucciones de la devastación dejada, y aparte, perdieron proveedores de materias primas y alimentos. Política. Este aspecto le dio una nueva forma al mundo, porque quitó alianzas y territorios a ciertos países. Tal fue como el caso de los imperios de Austria-Hungría, Alemania, Turquía, Rusia, que desaparecieron dejando huella para dar paso a nuevas repúblicas. Culturales. Por último tenemos el aspecto cultural, que se trata más que nada de la adaptación social como el cambio de religión, que lo vivió todo el mundo, predominando la católica. Otra consecuencia es el cambio de lenguas, que fue debido a lo experimentado en esta guerra. Como hemos visto, la guerra ocasionó mucho caos a lo largo del mundo, y no solo se quedó ahí, sino trajo más desastres en los siguientes años. Es aquí donde se origina la etapa llamada Periodo entre Guerras. Este periodo comprende de 1918 a 1939, que inicia con el fin de la Primera Guerra Mundial y termina con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este se produjeron algunos de los cambios socioculturales más importantes del siglo XX. A continuación, te presentaremos algunos de los más relevantes. Como aspectos culturales tenemos varios interesantes, como lo fue la radio, que fue una forma de entretenimiento que fue muy popular durante estas fechas. A partir de 1920 fue cuando la radio se preocupó por orientar e informar sobre los acontecimientos que surgieron en las ciudades del mundo. Otro aspecto es la música, que tuvo un excelente desarrollo y surgieron nuevos géneros como el reconocido género del jazz, el cual tomaba conceptos de la población afroamericana de Estados Unidos. Esta surgió en este país principalmente en ciudades como Chicago y Nueva York, y debido al éxito que obtuvo no tardó en expandirse a Europa y posteriormente a las demás partes del mundo. Sus principales artistas fueron Louis Armstrong, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Un aspecto cultural muy popular fue el cine, el cual estuvo presente en los años 20 como películas mudas, y fue hasta 1930 que se introdujo el sonido, y que pudo despegar mucho más este arte. Sus principales representantes fueron Walt Disney, cuyas animaciones lograron un gran éxito como lo fue El ratón de Mickey Mouse y El pato Donald. Otro que obtuvo mucho éxito fue el cineasta e icónico Charlie Chaplin, con sus famosas películas mudas como lo fue Tiempos Modernos. Un aspecto cultural muy importante fue el arte. Durante este periodo surgen nuevas vanguardias artísticas, con el fin de manifestar críticas a la sociedad que vivía en esos años. Una es el dadaísmo, que surge como protesta hacia la Gran Guerra
y el sistema liberal burgués. Su objetivo era reflejar el rechazo a lo establecido. Como ejemplo de obras estaría Marcel Duchamp con el Urinario. Otra vanguardia artística es el surrealismo, que se origina en el mismo rechazo a los anteriores. Esto se caracterizaba por tener representaciones incoherentes e ilógicas, utilizando imaginación, sueños, escritura, escultura y pintura. Buscaba la provocación y escándalo. Autores importantes fueron Salvador Dalí y André Breton. Cambiando los aspectos sociales, explicaremos de los más importantes de los países más relevantes de este momento. Iniciaremos con Alemania, que tuvo aspectos sociales importantes, como la ideología del nazismo. Esta fue recogida en el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler, quien expresó su desprecio por la democracia parlamentaria y su odio al bolchevismo. Sus ideales del partido nazi eran exigir la unión de todos los alemanes para formar una gran Alemania, exigir la abolición del Tratado de Versalles y de Saint-Germain, exigir territorios y colonias. Solo los de sangre alemana serán parte de la nación, lo que quitaba y rechazaba a los judíos. Exigir la nacionalización de todos los negocios. Con este partido, Hitler consiguió ser nombrado canciller en enero de 1933, con 13 millones de votos, y después, en 1934, se proclamó Führer. En Italia, Benito Mussolini llega a aparecer cuando Italia sufre su crisis en la posguerra italiana, que fue de 1918 a 1922. También inició el Estado fascista, el cual Mussolini desarrolló un proceso de restricción de libertades y de persecución a sus adversarios. Después de las elecciones ganadas con Mussolini en 1924, se hizo llamar Duce. Rusia. En Rusia se tuvo la creación de la URSS en 1922 y el ascenso de Joseph Stalin, que después de la muerte de Lenin Azú, varios dirigentes de la URSS disputaron el poder, generando dos sectores. Uno dirigido por Trotsky, que proponía el abandono de la NEP e impulsar el fuerte desarrollo industrial. Por el otro sector se encontraba Stalin, que sostenía que era posible construir un socialismo en un solo país, el cual proponía seguir con la NEP. En este, Stalin venció a Trotsky en 1927. España. En España hubo una gran guerra civil española, que fue un conflicto bélico que fue comprendido del 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939, que tuvo como consecuencias una crisis económica. Por último tenemos a Estados Unidos, el cual tuvo la época llamada los felices años 20, que fue comprendido de 1922 a 1929. Esta época fue la década de la prosperidad y de la consolidación de un modo de vida americano, basado en el comunismo. Estados Unidos se convirtió en el paraíso para millones de migrantes de todo el mundo. Y lo curioso de esto, que fue a los 10 años siguientes del fin de la guerra. Durante el periodo entre guerras, se dio un periodo de tiempo llamado la Gran Depresión, reconocida también como la crisis de 1929. Este periodo duró de 1929 a 1940, la cual es muy conocida porque el mundo entero estuvo hundido en una profunda crisis económica y social. Esto afectando a los más industrializados como a los más pobres. Para explicarlo de mejor manera, te presentaremos primero las causas por las que se ocasionó este caos. Como primera causa tenemos la Primera Guerra Mundial, ya que trajo grandes consecuencias económicas, principalmente en Europa, donde también se tuvo una disminución del 10% de la población. Aparte, la guerra produjo un cambio en el mapa económico e industrial, poniendo como Estados Unidos y Japón con un gran impulso. Con esto se genera otra causa, la cual fue con el crecimiento de Estados Unidos, dejando atrás a otras potencias europeas. Pero con esto, teniendo Estados Unidos como principal potencia, sucedió la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, que tuvo pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de bancos. Otro hecho que lo produjo fue la Conferencia de Génova en 1922, ya que modificó los valores y manejo del oro y de la libra. Estas fueron las causas, y ahora te presentaremos las consecuencias que dejó, y estas las podemos dividir en tres, en económicas, sociales y políticas. Consecuencias económicas.
En estas podemos mencionar la reducción de consumo, ya que se redujo la producción industrial que cerró a muchas empresas por la alta demanda, y con esto llevó a grandes cifras de desempleo en todo el mundo. Consecuencias sociales. En estas fechas se vivió la desigualdad social, que fue generada por presentarse altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Con lo del desempleo, hubo muchas familias que se quedaron en la pobreza y los trabajadores sufrieron reducimiento de salario. Consecuencias políticas. Como respuestas a soluciones a la crisis mundial que se estaba viviendo, se presentaron principalmente en Europa formas de gobierno totalitarias, en países como Alemania, Rusia, Italia, España, etc., que dieron origen después a la Segunda Guerra Mundial. También se incrementó el comunismo como pensamiento ideológico y político, ya que éste le brindaba un pequeño apoyo económico frente a la crisis. Soluciones. El New Deal. En 1933, Roosevelt llega a la presidencia y su principal objetivo será reconstruir la economía del país. Desarrolló un plan llamado New Deal, basado en las ideas del economista John Keynes, que aunque estaba a favor del liberalismo, proponía la intervención del Estado en determinadas situaciones. Dicho plan estaba orientado a favorecer las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitiría reducir el desempleo. Se ofrecieron ayudas a los bancos y subvenciones a los agricultores, aumentaron los salarios y se redujeron las horas de trabajo. Se crearon plazas en la administración. También se diseñaron planes de asistencia sanitaria y un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones. Estas épocas del siglo XX quizás pudieron ser las más difíciles para el mundo en toda su historia, y es por esto que hay que estudiarlas, para no caer en los mismos errores. Simplemente hay que saber controlarnos, y que no queramos ser superiores a los demás, ya que esto generaría mucho conflicto. Lo ideal sería apoyarnos entre todos, para así poder progresar como sociedad, y ser más unidos para así tener un futuro más prometedor.